de la radio. Le agradezco los minutos que nos da por venir aquí a Radio 1. Él está de visita, llegó el día de ayer a la ciudad de Tacna y es candidato presidencial. En el sur lo recordamos principalmente porque apareció en la época de las protestas contra Dina Boluarte, que había dicho que se quedaba hasta el 2026 en vez de anunciar de que adelantaba elecciones, recibiendo a los estudiantes universitarios que llegaron a la uni, y él les dio la bienvenida. Se pretendió en cierto momento señalarlo, acusarlo de violar, tomar acción política, digámoslo así, o pronunciarse políticamente, algo que no puede hacer una autoridad universitaria, pero él lo que había hecho es darle una acogida a esos estudiantes que se habían movilizado hacia Lima. Eso, y hay que ser sincero, generó cierta afinidad por la gente del sur con don Alfonso López Chao. Luego la siguiente noticia que hemos tenido es que él renunció al rectorado de la UNI, se dedicó a la carrera política y ahora con el partido Ahora Nación es candidato a la presidencia de la República. Don Alfonso, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos y estar acá en la cabina de Radio 1. Buenos días y muy amable por la invitación y gracias por esa memoria histórica de los sucesos. Yo quiero decir lo siguiente: hay una historia que cree que la historia la hacen los personajes, así se llamen rector, generales, o poetas o escritores. Yo creo que la historia la hacen los pueblos, siempre he creído. Por ejemplo, en el caso que usted refiere, si el pueblo no se hubiera movilizado, si el pueblo no hubiera ido a Lima con sus juventudes a protestar por lo que consideraban sus derechos o injustos, no hubiera existido el rector como candidato. Esa es la mejor prueba que yo puedo establecer. Ahora, también es justo decirlo, aquí en Tacna hay un centro federado seguro en la Universidad Jorge Basadre. Y me imagino que cualquier ciudadano puede ingresar dejando su DNI en la puerta y dice: voy a la biblioteca o voy a entrevistarme con tal profesor. Lo mismo ocurre en la UNI. Hay un centro federado que es defendido por la universidad de hace muchos años, tienen un local, y cuando yo era profesor he asistido muchas veces a invitaciones de los estudiantes para dar una conferencia. Esto era similar. Los alumnos habían invitado a sus compañeros de Arequipa, Cusco, Tacna, de provincias, y en la UNI había un grupo de más o menos 20 o 30 estudiantes. Eso era una novedad, habían ingresado dando su DNI. Yo bajé y les dije estas palabras: bienvenidos, esta es su casa, cuídenla y no se dejen infiltrar. Acto seguido me dijeron: no son 20, son 30, son 200. Y yo le respondí: para eso no tengo autoridad, eso debe decidirlo el Consejo Universitario. Presenten su moción al Consejo Universitario. Así es la vida, así es la historia. Se llaman casualidades o odiosidades, según los creyentes. Ese mismo día había Consejo Universitario. De manera que el presidente de la Federación presentó su ponencia en el Consejo Universitario y fue aprobada por unanimidad, y entonces ingresaron. Yo he sido formado en el pensamiento crítico. Mis mentores a los que yo he seguido son Basadre, por supuesto, Víctor Andrés Belaúnde, Mariátegui y Aya La Torre. Pero voy a citar a Víctor Andrés Belaúnde. Él decía: yo coloco a la universidad por encima del Ejecutivo y por encima del Congreso de la República. Y decía: la universidad lo es todo. Y lo es todo porque es la forjadora del alma nacional. Agréguele usted la frase de Mariátegui: quienes ofenden y deprimen al indio, ofenden y deprimen a la nación. Ahora ya no se usa la palabra indio, pero podríamos decir las provincias, podríamos decir las regiones. Y Ribagüero, el más conservador de todos, decía: el Perú no puede prescindir del indio sin suicidarse.
Hoy diríamos, el Perú no puede prescindir de las regiones sin suicidarse. Regiones pobres, regiones mal educadas, regiones desintegradas hacen una nación pobre, desintegrada y humillada. Las regiones poderosas hacen una nación poderosa. Por eso hemos enarbolado, a partir del gesto de los estudiantes, nuestro lema: todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo y culminar el proceso de constitución o fortalecimiento de la querida nación peruana. Ahora, pero en ese interín, regresando al principio que nos lleva esa conversación, solamente sale el extracto de quédense en la universidad, cuídenla y no se dejen infiltrar, con una especie de video cortado y editado para hacerle daño, pero generó lo contrario, generó la admiración por parte de la gente, porque era uno de los pocos que con un cargo público, llamémoslo rector de una universidad, se mostraba a favor de la gente que se movilizaba y reclamaba por una situación que se había presentado, que era la caída de Castillo y el no adelanto de elecciones. Mire, obviamente hemos tenido muchos juicios, casi todos se han caído. Ya. Uno de los últimos era el Asunido, que archivó el caso. Me invitaron a una interpelación en el Congreso, y en el Congreso de la República yo volví a decir, si yo tuviera 20 años también salía a protestar. Pero además le dije, señores congresistas, la ley me autoriza, yo no estoy fuera de la ley, estoy en el marco de la ley. La ley universitaria tiene 3 pilares: la investigación, la docencia, y lo que se olvida muchas veces es la proyección social. Y los principios de la ley universitaria dice: defender la democracia, defender la identidad, y el objetivo prioritario es el estudiante. De manera que teníamos todo nosotros para, en nombre de esos grandes principios, actuar como actuamos. Además, quiero decir ahora que hubiera sido una matanza infernal, porque ese día que estaban los camiones de las Fuerzas Armadas en la puerta de la UNI, había en el teatro nuestro una actividad de madres de familia con niños, y todo el mundo que conoce la avenida Tupac Amaru sabe que es una avenida muy congestionada. Cualquier chispita de algún provocador hubiera generado una matanza. Al acoger a los estudiantes, nosotros descomprimimos, y en ese momento yo estaba en comunicaciones con el primer ministro. Le dije, ¿cómo? Estamos conversando y ustedes hacen eso. Esto tengo grabado en mi WhatsApp, esa comunicación, de manera que no me arrepiento, porque luego vi que en San Marcos tenían a los jóvenes, hombres y mujeres, boca abajo y enmarrocados. ¿Los presionaron para ingresar? ¿El gobierno, la policía, lo llamaban para pedir autorización? No, más bien fue lo contrario. Yo me comunicaba por WhatsApp pidiendo que retiren a los camiones del ejército y de la policía. Bueno, ese fue el hecho que, digamos, salta, ¿no? Que da a conocer a López Chao. Pero ¿por qué luego de esto, ya como personaje público más conocido, da el salto de renunciar y pasar a buscar la posibilidad de ser presidente de la República? A ver, usted ha mencionado inicialmente que renunció al rectorado. No solo renunció al rectorado, renuncié a ser docente. ¿A la cátedra? A la cátedra. A toda relación laboral con la UNI, que me acogió. O sea, no es que pierda y regresa. No puedo regresar ya. Ya. Era un mensaje que había que darle a la juventud. La juventud tenía que saber que el rector no estaba calculando, que guardaba su cátedra y si le va mal, regresa. No, señor. Aquí era un convencimiento, un ideal el que estábamos proponiendo. Yo a los jóvenes les digo, los estoy convocando a una hazaña, a una gesta. Aquí, en Tacna, hay 3 palabras. 2 de ellas duelen: cautiverio, dolor y gloria. Se dice fácil, pero aún después de tantos años, imaginar 50 años de cautiverio, 50 años de cautiverio es terrible.
Hubo dolor, pero al final la gloria. Ahora tenemos copado todos los poderes, todos los poderes. Nadie sabe quién tiene sinceridad o no en los corazones. A la juventud la estoy convocando y no podía convocarla conservando mi puesto en la UNI. Y por eso renunciamos al rectorado y a la docencia, para ponernos al frente, convencidos de lo que hacíamos. Quiero decirle lo siguiente: cuando yo vengo de México, me había casado con determinadas ideas. La idea de proyecto nacional, la idea de nación, que no es lo mismo que Estado, y a veces se confunde, ¿no? No es lo mismo Estado que nación, porque no es lo mismo tener casa que tener hogar. Entonces vine a trabajar por esas ideas. Disculpe que le interrumpa, ¿en qué año vino de México? En el 86. Porque usted fue a estudiar a México. Me fui a hacer usted estudió, por lo que recuerdo haber un poco investigado, en la Universidad del Callao. Yo soy egresado de la Universidad del Callao. Se fue a México, estudió en México. Maestría, me gradué con mención honorífica y luego retorné a sacar mi doctorado. Ya. En crecimiento. Y fundó una revista. La revista Apertura, efectivamente. Ya. Una revista que... Y entró a la UNI. Me invitaron a trabajar a la UNI. Ya. Fui invitado a trabajar a la UNI. ¿Y ya se quedó ahí? Y ya me quedé ahí. ¿Y por qué me quedé allí? Voy a decirlo. Porque en San Marcos, donde yo enseñaba como catedrático contratado, tenía salones de 120, 160 alumnos. Y en la UNI eran 35, 30 alumnos. Enseñar era más fácil. Además tenía unas capacidades matemáticas que a mí me facilitaba la docencia. Pero regresando al tema... Regresando a lo de México, a las ideas que tenía. Regresando a esas ideas, yo me preguntaba, ¿por qué en México todos se reclaman de Benito Juárez? La derecha, el centro y la izquierda. Ya. Y yo me preguntaba, ¿y dónde está el Benito Juárez del Perú? Políticamente hablando. Y dije, en el Perú son cuatro, que compitieron entre ellos, que polemizaron duramente entre ellos, pero tenían un solo factor común que los unía. Los cuatro dijeron en sus propias palabras: el Perú no es todavía una nación, es una nación en formación. Y claro, yo dije, esta es la clave. Mientras el Perú no culmine su proceso de formación, que equivale a decir, el Perú no tuvo una revolución burguesa, para usar palabras antiguas. México la tuvo en 1910, toda Europa la tuvo. En el Perú los intentos fracasaron, todos fracasaron. Entonces esa tarea inconclusa tiene que ser cumplida. Y por lo tanto, con esas ideas, cuando la juventud hace lo que hace, yo digo lo que dije, voy a Puno porque el rector de Puno me quiere hacer un homenaje y darme una distinción y agradecimiento por haber acogido a sus alumnos, a sus estudiantes, me sorprendo, porque no podía sentarme en un restaurante. Todo el mundo ingresaba a pedirme una foto y agradecer. Madres con lágrimas en los ojos, con lágrimas en los ojos. Pero yo ingreso a Puno y le digo a los estudiantes de la UNI, ¿ustedes qué hacen acá? Y veo a los de Tacna, de Arequipa, Apurímac, se habían ido a Puno. Y me dijeron, rector, a usted lo habría invitado el rectorado. A nosotros nos han invitado nuestros compañeros del centro de estudiantes. Mire qué hermoso. De manera que se cumplió ahí una ley política. Tener conciencia del número, sale inmediatamente la conciencia de su fuerza. Ellos tuvieron conciencia del número de lo que habían convocado y se dieron cuenta, somos poderosos, y vieron a su rector aclamado. Ahí nació el partido. Ahora nació. Ellos lo formaron. ¿Pero es un partido con base universitaria? Mayoritariamente. Hay un comité ejecutivo compuesto mayoritariamente por jóvenes y jóvenes de provincias. Ya. Y lo que más me alegra a mí es que ese hecho me ha permitido conocer las provincias del Perú. Y yo veo riqueza, posibilidades, y digo, ¿cómo es posible? Con tanto que tenemos, hayan pasado 200 años. 200 años, mire, en Ollón, en Cañete, una profesora recientemente, con lágrimas en los ojos, me dice, mire mi colegio, no le pido para mí, le pido para mis alumnos. Ella solita enseña inicial, primaria, secundaria, ¿le parece? Y no pude llegar a Ollón, finalmente, pues estoy en unos pasos antes, porque había carretera de solo un carril en trocha.
Está en Lima. Está en Lima. ¿Cómo es posible? Es indignante. Y es un tema de gestión y de gerencia, no es de plata. Por favor, no es un tema de dinero, es un tema de gerencia, de liderazgo. Pero usted lo ha mencionado, las regiones son pobres en la atención que le da el gobierno, porque somos ricas en lo que tenemos. Esa plata no regresa, esa plata se la quedan en Lima, o sea el gobierno, o sean los empresarios que están ligados al gobierno, a la distribución, a la riqueza, se queda en Lima y no llega a provincias. O sea, Tacna produce cobre, Tacna produce oro, Moquegua produce cobre, Puno tiene riqueza, sea por minería, sea por turismo, sea por la capacidad de su gente en lo que desarrolla, son ricas, pero el Estado no la apoya, el Estado no llega. Y es una enorme... Y cuando llega roba. Exactamente, y es una enorme torpeza. Por eso en el programa que nosotros concebimos, el primer punto del programa es la recuperación moral del ejercicio del mando y el poder. Porque el mejor programa económico, el mejor, es actuado por seres humanos, sea el programa de derecha o sea de izquierda. Y cuando ese ser humano no está encariñado con su tierra, no piensa en grande para su nación, los resultados son los que hemos tenido. Le pongo un ejemplo, se llama ingeniería administrativa. Hay muchas empresas transnacionales que tienen sucursales en todos los países. ¿Se imagina usted una gran empresa que tenga sus sucursales mediocres, sin éxito? Les exigen, quiebra. Se llaman términos de referencia. Y si son exitosas, la matriz es exitosa. Todas las empresas transnacionales son exitosas porque sus filiales son exitosas. La matriz solo es el centro financiero. Es exactamente al revés. Esa ingeniería financiera es la que el Perú necesita con urgencia. Y por eso hablamos de todo el poder a las regiones. Ahí, en la UNI, le pongo el ejemplo. Se hablaba de la toma de Lima. Yo me reía. ¿Por qué me reía? Y no se dan cuenta que los mejores alumnos de la UNI son de provincias, son de Tacna, de Huancayo, de Puno. Ahí están. Ya las regiones han tomado el cerebro estratégico de la UNI. Hasta ahí hay que darle potencialidades. Y por eso nosotros tenemos un plan de la Escuela de Ingenierito de Alto Rendimiento en Puno, donde formamos a niños a los más talentosos que han terminado primaria, le enseñamos matemáticas universitarias y estamos proponiendo nuestro plan de gobierno. ¿La UNI hace eso en Puno? Sí, ya. Con voluntarios. Y ahora, ingenieritos de alto rendimiento. Así es. Ya. Y ahora le doy la primicia. Ese es al inicio. Y por arriba, porque esa es la base, ¿no? Vamos avanzando de abajo hacia arriba, pero los de arriba deben ir bajando también para encontrarse a la mitad. Estamos proponiendo la Universidad de Alto Rendimiento del Perú. ¿Quiénes integran esa Universidad de Alto Rendimiento? Por ejemplo, el tercio superior de todos los ingenieros de Tacna, el tercio superior de la UNI. Y le decimos, el último año de ustedes, llévenlo en esta Universidad de Alto Rendimiento. Aquí entran solo los mejores, y solo enseñan los mejores. Y los mejores serán becados en maestría y doctorado a las mejores universidades del mundo. Y dinero hay. Y cuando no hay dinero, son las relaciones exteriores que uno le dice al gobierno: mira, gobierno de Corea, quiero que me beques estos 20 alumnos para maestría y doctorado. Si no lo haces, no te voy a comprar tal cosa, ¿no? De manera que, imagínense, todos los años tener... Eso es necesario hacerlo, no es... O sea, digo, las universidades públicas no deberían tener una mejor administración, una mejor calidad. Creo que todavía no hemos superado esa diferencia interna en las universidades nacionales, donde grupos con ideología política e interés propio se dividen para pelearse por el rectorado y para convencer a catedráticos y estudiantes que voten por ellos para llegar al rectorado y luego el rectorado repartirse el poder y los recursos de la universidad. Mientras no superemos ese chip y se pongan en la cabeza que hay que mejorar a la universidad, que hay que darle toda la tecnología, todo el conocimiento
a los estudiantes, que es el fin supremo de la universidad para sacar los mejores profesionales, de acuerdo, no vamos a poder superar eso. Le pongo el caso de Tacna. Tengo una universidad que tiene como 400 millones en caja, 400 millones de soles, que no lo sabe gastar, no lo sabe utilizar, porque recibe plata del canon, el 10%, y no lo utiliza. Y los chicos siguen en aulas de cartón, los chicos siguen sin laboratorios, los chicos siguen sin internet en la universidad, sin áreas de trabajo, sin modernidad, sin acoplarse al sistema mundial que hoy se utiliza en las principales universidades del mundo. Y lo que tenemos que darle impulso es a un cambio en la universidad. Yo sé que a la SUNEDU la han intervenido, la han golpeado, la han tomado los que no quieren que la universidad mejore, pero debería haber una gran reforma educativa en el país que no excluya a la universidad, que venga desde la educación pública de jardín, ¿no? Desde que el estudiante empieza a alimentarse. 35% de mis niños en Tacna tienen anemia, ¿no? 35% de mis chicos acá en Tacna tienen anemia. El 30% vive en pobreza. Tengo extrema pobreza, 3-4% en Tacna, que no son los niveles de otros lugares del país, pero no hago nada por solucionarlo. No soy Huancavelica, no soy Andahuayla, Apurímac, Cajamarca, que es el mismo Puno, pero no le doy vuelta a la tuerca para encontrarle una solución al problema. Lo que más me encanta de lo que ha dicho usted es darle vuelta a la tuerca. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, usted mencionó anemia. Qué bueno que la ha mencionado. Si un niño tiene anemia desde que nace hasta los 5 años, ya lo perdí de por vida. De por vida. Significa que ese niño no tiene pensamiento crítico. ¿Qué significa? Ni capacidad estratégica. Se anula el pensamiento crítico que lleva la capacidad estratégica personal, municipal, regional y nacional. Si no hay pensamiento crítico en los niños, algún día esos niños serán generales y perderán la guerra. Porque cuando usted está de ida, el otro está de vuelta en 3 jugadas para adelante. Juega ajedrez y solo sabe mover de ida. Es como que yo tenga 100 niños acá y diga ya, un tercio fuera de la partida, para que todos tengan igualdad de oportunidades. Viviendo en provincia, viviendo alejado, voy perdiendo posibilidades y de repente 1, 2, 3, 4, 5 tengan éxito en la vida, lleguen a la universidad, a los primeros lugares. ¿Pero qué hice con los otros 95? ¿Los tengo de descarte? Mire, yo he planteado que uno de los puntos de un acuerdo nacional es justamente recuperar la universidad. Recuperar la universidad, ponerla en el centro de todo, llenarla de laboratorios, de calidad, de eficiencia. Por ejemplo, muchas universidades, muchas facultades del Perú son muy buenas, son excelentes y podrían crear filiales en otras. No necesitamos fundar otras universidades. La UNI con sus facultades puede generar filiales. Se ahorra todo y se recupera el pensamiento, digamos, la herencia cultural y técnica y científica que tiene la universidad. Por ejemplo, mire el rol de la universidad. Yo me encontraba en Santiago de Chile el 28 de julio del 2019 y vi al ministro de Energía explicándole al entonces presidente de la República las bondades del hidrógeno verde. Le decía: presidente, si Chile se embarca en el hidrógeno verde, va a agregar 4 puntos porcentuales a su Producto Interno Bruto, lo cual es una barbaridad, y va a convertir a Chile en la primera potencia exportadora de hidrógeno verde. Y explicaba y dijo: claro, Perú también tiene energía solar en el norte de Chile. Y ahí estaba un peruano escuchando. Se llamaba Alfonso López Chao. Entonces, medio en broma, medio en serio, dije: tú me fastidias que el pisco sour es tuyo, que la chirimoya es tuya, ahora me voy a robar tus ideas y ni cuenta te vas a dar. Traje esa idea del hidrógeno verde, dejé mis cursos en mi carrera de economía y me puse a enseñarle en todas las ingenierías. La UNI tiene su planta de hidrógeno verde y con esa planta que nos costó $1 millón, podemos venir a Tacna y poner planta de hidrógeno verde para abastecer de energía
a Tacna. Esa plantita que tenemos permite que 2 ómnibus vayan ida y vuelta a Piura, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Se imagina? Como todo invento, ¿no? Lo inventé, luego lo mejoro, disminuyo, rinde más, XXX. Ya empezó la partida. Y entonces, esas son las bondades de la universidad. Y así como esa, podemos hacer otras. Vamos señalando las escalas, y allí es un terreno en el cual el partido de derecha, el del centro y la izquierda, todos nos beneficiamos. Todos debemos estar interesados en tener una universidad. Pero el problema es que los políticos buscan en qué me beneficio yo, no en qué se benefician todos. Lo que pasa, y ahí la diferencia, ¿qué gano yo? Cuando pasan por un sello, es ¿qué voy a ganar yo acá? Hay que cambiar el paradigma, creo, ¿no? Le pongo un ejemplo. Cambiar el paradigma de ganar en política. Gana más el que sirve mejor. Gana más el que es más ambicioso, y solo es más ambicioso porque sirve mejor, porque eso es la gloria de la que es experta Tacna, ¿no? 50 años y la gloria, 50 años y la gloria. Ese político, vamos a suponer, hay que inaugurar, como usted ha mencionado, una gran obra que ha trascendido a 3 expresidentes. Dios quiera que tengamos 3 consecutivos que no tengan problemas como los actuales. Y un presidente que inició la obra, y luego el tercero que le toca inaugurar. Y el tercero que le tocó inaugurar dijo: esta obra no es mía, yo solo tengo la suerte de que me toque inaugurarla. Esta obra la empezó Juan y Manuel, vayan y ustedes se inaugure. ¿Quién gana? El que dijo vayan, aunque no esté en la foto. Gana. Porque se llama liderazgo espiritual. ¿Y cuántos presidentes tenemos que esperar para tener el gasoducto terminado? Ay, Dios mío, ¿no? O sea, una cosa es lo que usted me dice, que es lo lógico que debería pasar. Porque alguien que empieza un gobierno con una idea, quizás no la termine inaugurando, porque no la va a hacer en 5 años. Yo escucho candidatos que me dicen: quiero hacer el ferrocarril de Tacna-Tumbes. Perfecto, es una buena propuesta. O el ferrocarril andino, perfecto, pero seamos sinceros, en 5 años no se puede hacer. Tiene que haber una política de Estado que diga eso se va a desarrollar. Pero en el Perú, el gasoducto empezó ¿con quién? Con Toledo, si no me equivoco. Y hasta el día de hoy seguimos esperando que llegue un gramo de gas acá, algo de gas. Creo que la clave está en no comprender que la grandeza es hija de la gratitud. Del hijo con los padres, de los nietos con los abuelos, con su comunidad, con el país. La grandeza de una nación exige la gratitud. ¿De la gratitud con quién? Con los héroes, con los que nos dieron patria. Yo vine hace 2 años aquí y me cambió la vida con lo que vi aquí en Tacna el Día de la Bandera. El corazón me iba a explotar con esa frase: lodo, lodo, eso nunca, sangre antes que lodo. Ahora vengo con una delegación de jóvenes. Quiero que se eduquen, quiero que miren y vivan lo que yo viví. Es un paso importante, o sea, yo lo considero así, el pasar un 28 de agosto en Tacna. Todo peruano debe venir. Esa vivencia marque parte de tu vida diaria toda la vida, o sea, tal cual. Este es el Perú, tal cual. Se vive acá. Lo que tenemos en Tacna, nadie lo va a negar. Lo que estoy escuchando en Tacna, fuera de Tacna, no solamente es peronidad, es un tema que marca, creo yo, como ejemplo lo que nosotros le decimos al Perú, cómo tiene que comportarse y cómo tiene que ser. Yo me enojo mucho cuando se pierden valores, cuando se desnaturaliza o no se lleva bien el mensaje, pero tenemos que reforzar eso de que el Perú debe estar unido, de que hubo una región, una zona en el país que esperó durante 50 años un plebiscito que no se realizó, que resistió asesinatos, violaciones, expulsiones, carcelería. Le cerraron colegios, le cerraron párrocos de la iglesia, los persiguieron, les quemaron diarios, etcétera, etcétera, para quererles
cambiar el chip y la mente al momento de ir a votar. Y no pudieron. Y no lo lograron. Y no lo lograron. O sea, es toda una historia que hay detrás de ese momento en el cual la mujer transneña traslada la bandera por las calles de la ciudad, y eso lo tiene que entender el país. Claro. Lo tiene que entender el país. Porque lo que tenemos muchas veces en los políticos, mochasueldos, ladrones, arregladores, que hay hoy muy bien representados en esos términos delincuenciales que en el Congreso y en el Ejecutivo, no tienen nada que ver con lo que nuestros antepasados nos han legado en la historia por el futuro del país. Yo creo de la realidad que tenemos. Eso, en una reunión que he tenido hace pocos días, le decía yo a los jóvenes líderes, ¿no? Poniendo ejemplos de la historia, ¿no? Le decía, Juana de Arco tenía 19 años cuando ella visionó que tenía que libertar a su pueblo Francia del invasor Inglaterra. Ganó varias batallas y luego la quemaron viva en hoguera, pero antes la declararon mártir. 25 años después mártir. 500 años después la declararon santa. Y a Charles de Gaulle le decían que tenía complejo de Juana de Arco, porque tenía la misma mística, el mismo espíritu. Ese espíritu es de esas mujeres en cautiverio. Lo que le estoy diciendo, eso existe. Existió en las mujeres de Tacna, existió en Juana de Arco, existió en De Gaulle, siempre existe. Los pueblos que tienen eso son bendecidos. Hay que tocar esas tuercas para que surja una nueva generación de líderes. ¿Usted se da cuenta que el poder lo tiene apagado ahora el peruano? ¿Se da cuenta que el poder lo tiene arrinconado el peruano? Más allá de habernos movilizado tantas veces. Yo creo para la caída de Fujimori. Yo creo que calcularon y mataron a los jóvenes, y no solo los mataron, sino luego los persiguieron con la fiscalía. Un joven que llega con una noticia, el fiscal, un abogado sabe que no va a pasar nada, ¿no? Pero el papá mira y se asusta. ¿Para qué te metes? Así es, tal cual. Ahora, pero eso es una maldad sistémica que al final de la historia se hunde por completo. Ya está la historia demostrada en todos los tiempos. Siempre los dictadores, siempre los inmundos, siempre los malos, siempre los perversos, los canallas, terminan donde tienen que terminar, más tarde o más temprano. Lo que pasa es que ahora el Perú necesita que emerjan, mire lo que voy a decir, un día me dijo un periodista, pero usted es ingenuo, ¿cómo va a alentar que existan líderes, sus competidores? No, yo quiero que existan líderes que amen al país, en la derecha, en el centro y en la izquierda democrática donde yo me encuentro. Y no es ingenuo, es simplemente dignidad. Usted no juega un partido de fútbol poniendo de opositor a un contrincante que tiene problemas en las extremidades, porque eso no es un triunfo honorable, ¿no? Siempre digo, Tacna enseña que hay un tema central, que es el hambre de gloria. 50 años y consiguieron la gloria. 50 años de cautiverio, 50 años de dolor. Ese es el mensaje a la juventud, y después la gloria. La gloria va a ser desfilar. Todos nosotros allí hemos venido una delegación de Lima. La prueba es entonces, vale la pena el sacrificio, porque eso es vida eterna, si quisiéramos hablar así. Don Alfonso, yo lo he venido siguiendo porque también en varias oportunidades he conversado con políticos de Lima que vienen acá, o tenemos algunas entrevistas. Y yo siempre les he estado pidiendo, ante el panorama, que nos digan realmente qué capacidad tienen para poder generar acuerdos, alianzas dentro de ellos y dentro de los grupos afines. Corríjame si me equivoco, yo lo veo en un plano de centro izquierda, a usted, algunos lo podrían hasta llamar caviar, ¿no? Pero dentro de lo que lo he venido siguiendo, lo he visto conversando con grupos como el de Marisol Perestello, con grupos de izquierda, y avanzando en la búsqueda de conseguir algún tipo de alianza que incluso pueda decirle al ciudadano: acá estamos un grupo de partidos o grupos políticos que tenemos una propuesta diferente a los más radicales. Pero en ese interín he visto que se han venido rompiendo, porque incluso lo he visto conversando con sectores de izquierda que luego lo acusaba a usted de haber querido generar
algún tipo de alianza con grupos de centro derecha, que son por ejemplo el grupo de Cateriano, y han pateado el tablero, se han peleado, se han enfrentado. La última fue de que en las alianzas iban con el grupo de Mariano González y por problemas de ellos internos se terminó rompiendo todo, ni siquiera por culpa del señor González, sino por dos integrantes que tienen en la cúpula del partido. Pero no se da la unidad. O sea, lo que se habla, lo que se dice, lo que se propugna. ¿Cuál es el problema para llegar a una unidad? ¿Es ideológico? ¿Es distribución de cargos? ¿Qué es lo que pasa cuando se sienta en una mesa a hablar por el futuro del país y quizás terminan haciendo lo que todos hacen, repartija? A ver, en este caso en el cual Ahora Nación es un grupo mayoritariamente joven y nuevo, ¿no? Alfonso López Chao no pertenece al CEN, ¿no? Pero no voy a negar que hay un respeto y un liderazgo que ellos me han otorgado. Pero usted sabe perfectamente que, como todo, yo soy docente, como todo profesor, si bien es cierto que te mantienen en las encuestas con un punto a favor, con buena nota, tienes que mantener la buena nota, ¿no? No puedes abusar de tu buena nota. Yo no puedo abusar de la buena nota y del respeto que me tienen los jóvenes del partido. Eso es lo primero. No puedo abusar, eso sería una dictadura, y no abuso. En las regiones, los candidatos, me gustaría invitar a una persona, pero me han dicho no de Tacna, sino de Arequipa. Pero si es que usted invita, va a dividir el partido, a una persona extraña al partido. De manera que ese temperamento existía. Yo he sido partidario de la alianza, sigo creyendo en la alianza, sigo creyendo en una gran coalición. De repente falló en esta primera vuelta, se va a tener que hacer necesariamente en la segunda vuelta. Es más, pertenezco a un grupo que se llama Coalición y podemos debatir juntos. Por ejemplo, usted y yo podemos tener pensamientos distintos. Usted está en un grupo, yo estoy en un grupo, pero vamos a evaluar las universidades, y usted y yo evaluamos las universidades, pero estamos conscientes de que los dos estamos en desacuerdo con lo que se ha hecho con SUNEDO. Y entonces, ¿quién gana al final? Usted tendrá más votos, yo lo felicitaré, o viceversa. Eso hay un espacio. Voy por lo último, el tema del Mariano González, o yo decimos, personas a las que yo les tengo mucho respeto, y no voy a cambiar mi manera de pensar sobre ese tema, no la voy a cambiar. Efectivamente, un grupo que tuvo algunos problemas, creo que hasta ahora no lo han solucionado. Entonces, fríamente, esperamos hasta que se caiga también Ahora Nación, porque eso debió resolverse antes, ¿no? Nos dijeron pocos días, lunes me dijeron, y hasta ahora no. Ellos no son responsables de eso. Seguramente habrán otras manos, otros intereses que están impidiendo que ellos tengan su reconocimiento. Pero no se logró más, o sea, unirse con otros, porque en el caso... Las encuestas dicen que hay un 92% que está en contra del Congreso, que tiene 8 aprobación, y 98% en contra de Dina, que tiene 2. Ya, entonces digamos que hay un 90%, que quiere otra cosa, que quiere un cambio del país, que quiere diferencias. En ese 90 no encontramos cosas que nos unan, muchas, que más allá de ser de izquierda o de derecha, muchas, busquen un cambio y mejora del país. Mire, yo voy a hablar lo positivo de esto, lo voy a decir públicamente. Por ejemplo, el grupo de Libertad Popular de Rafael Belaúnde. ¿Ya? Yo miro todos sus escritos en la República y son muy críticos. Además, con términos mucho más fuertes de lo que dicen muchos que decimos que somos de izquierda. Lo digo en los términos. Pero hubieron críticas incluso dentro de mi propio partido. ¿Pero cómo? Es muy a la derecha. Y yo preguntaba, ¿tú estás en contra del mercantilismo?
Sí. ¿Tú estás en contra de los monopolios? Sí. ¿Tú crees que el Estado debe poder hacer emprendimientos estratégicos? Sí. Lo mismo cree el Grupo Libertad. Es lo mismo. Pero por su formación, por su ideología, creen en lo mismo. La diferencia es que ellos se quedan allí y nosotros vamos un paso más adelante. Pero ahí hay una base de unidad. Lamentablemente no ha sido posible, pero esperamos, todos esperamos que en esta segunda vuelta, la juventud cree en primera vuelta, ¿no? Lo soñar no cuesta nada. Pero esa es la historia. Nadie puede predecir el futuro de lo que vaya a suceder. Claro. Es la realidad, de tantos candidatos, algo va a pasar ahí, todo el mundo lo sabe. Y por otro lado, nosotros volvemos a hacer un llamado. Lo hicimos desde el primer día. Usted mencionó el tema de la UNI. Sacamos un manifiesto y lo vamos a volver a reproducir. Un manifiesto. En la UNI nunca ha ocurrido eso en la historia universitaria. Lo firmó todo el Consejo Universitario. Todo, completo. Lo firmó el sindicato de docentes. Lo firmó el sindicato de estudiantes. Y lo firmó el sindicato de trabajadores. La unidad total criticando al gobierno de Dina Boluarte. Y pusimos la mención de los 4 grandes, párrafo de los 4 grandes, y hablábamos de la unidad mayor. Entonces, hemos planteado siempre de que llegamos de México, la unidad nacional, como alternativa, la unidad con identidad. Unidad no significa unanimidad, la unidad implica diversidad. Diversidad que significa que hay un partido de centro-derecha, uno de centro y uno de centro-izquierda, pero nos podemos unir. Y me preguntan, ¿eso ha ocurrido en la historia del mundo? Sí, claro. Sanguinetti y Mujica, uno de derecha, uno de izquierda. El Congreso, puesto de pie, los homenajeó a los dos porque los dos fueron honrados. Fue honrado el de derecha y fue honrado el de izquierda. Y en ese tema de unidad no se puede ser más pragmático, o sea, porque señalas muy de derecha, muy de izquierda, ya, ¿qué derecha, qué es izquierda? De acuerdo, pragmático. Y no hay que ser más pragmático, oye, ¿sabes qué? De acuerdo. Queremos llegar a acuerdos, queremos sentarnos en una mesa, en el cual tengamos líneas base para empezar a trabajar. Nosotros planteamos pero termina pateando el tablero, a mí me parece, muchas veces, porque detrás hay gente que dice, oye, mejor voy solo y mi puesto no va a ser el 10 para Senado, sino el 5, porque voy a ir solo. Si me voy a ir en alianzas, voy a tener que distribuir cargos y no va a haber un buen espacio para mí. O voy en diputados, no me va a caer un buen sitio. O si tenemos una coalición y vamos a ser gobierno, no voy a ser ministro, etcétera, etcétera. No voy a tener el protagonismo que necesito. Pero no somos pragmáticos en la toma, o la gente que está, digamos, no en una coalición, porque esa coalición yo identifico a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, hasta el mismo Perú Libre, Renovación, que andan metidos ahí. Los demás son satélites, los niños, los Somos Perú, los Avanza, pero la coalición está ahí manejando el sistema. Ya, los que están fuera de la coalición son más del 90% de los peruanos. Y tiene que tener representantes que por lo menos en la mesa sean más pragmáticos y digan, vamos a ir juntos, vamos a unirnos. Yo estoy de acuerdo, así lo hemos planteado siempre. Este es un impasse que no está en nuestras manos. Fue el Jurado Nacional de Elecciones el que suspende la alianza, no nosotros, suspende. Cuando vimos el peligro, ¿no? El CEN vio el peligro y dijo, y creo que le ha dado la razón hasta ahora a la historia, porque eso no ha sido resuelto, sigue la suspensión. En otros casos que hemos hecho el esfuerzo, las personas de Ahora Nación dijeron, nos parece excelente Marisol Perestello, la queremos a ella y a Raúl Molina. No fue posible, simplemente lo dejamos ahí, ¿no? El otro grupo nos pusieron como condición que determinado partido no debe estar. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Estamos defendiendo una coalición de frente social, ¿no? Que significa que va a estar la Federación de Construcción Civil, va a estar la Federación de Docentes, la Federación de Transportistas, la Federación de las Enfermeras, protagonistas reales. Y también al estar Construcción Civil están los empresarios, ¿no? Porque Construcción Civil tiene un pacto histórico de hace 20 años con los empresarios.
Y ese modelo de alianza, obreros y empresarios, donde cada quien tiene su bandera, no guarda su bandera, la lleva, porque la gente no entiende que en el acuerdo interviene la fuerza de los que acuerdan. Repito, la gente no comprende que en el acuerdo interviene la fuerza de los que acuerdan. ¿Qué fuerza? La fuerza intelectual, la fuerza propositiva, la fuerza política, la fuerza del programa, la fuerza de las ideas. Eso lleva al acuerdo. Quien muestre mayor comprensión de la coyuntura llevará el acuerdo a un nivel exitoso. Y los jóvenes llegan a entender ese nivel, porque el joven es muy impulsivo, el joven universitario sobre todo es muy impulsivo, muy revolucionario, busca una reforma rápida, y quizás usted y yo con mayor experiencia podamos saber de que eso lo tienen todos los jóvenes, pero que las cosas no se cambian de la noche a la mañana. Pueden haber cosas que sí, pero la transformación y el futuro del Perú no se va a lograr en 5 minutos, en 5 años. Tiene que tenerse una visión hacia adelante. Usted ha mencionado a Sanguinetti y a Mujica, que creo que lo tuvieron claro, porque durante todo ese proceso de democratización del Uruguay han tenido gobiernos de derecha e izquierda y siguen siendo un ejemplo de no solamente de democracia, de manejo económico, de calidad social, etcétera, etcétera, pero lo han ido generando desde los sectores que en su momento tienen que enfrentarse a una contienda electoral y luego pasar cada uno a desempeñar su puesto de oposición o de gobierno. Claro, mire, tiene toda la razón. Hagamos un poquito de docencia pensando en los jóvenes, ¿no? Claro, un joven puede pensar, me pongo los zapatos del joven como lo ha hecho usted, caramba, me he sacrificado, he pintado, he conseguido mis firmas y ahora viene un señorón de Lima y me quitan mi esfuerzo, ¿no? Él puede pensar eso en su cabeza, ¿no? No está viendo que el acuerdo es necesario para el país, pero no solamente eso, sino que no está viendo que de repente ese personaje va a jalar votos y va a asegurar el triunfo de él mismo, porque si él va en segundo o tercer lugar y pone un personaje que gane, ¿no es cierto?, y que arrastre votos, obviamente gana. En cambio, él a la cabeza disminuye sus posibilidades, pero eso demora. Hacer que eso se dé demora, necesita tiempo, que ya no tuvimos. El partido se ha hecho en 6 meses, ¿no? Pero eso es y ahora logro, estamos a 8 meses. Eso tiene una cosa que es importante. Primero el logro de conseguir la inscripción. Lo otro es la construcción interna del partido. Claro, que es la más difícil, ¿no? Que es la más difícil. Yo a veces digo, y lo voy a decir ahora públicamente, Ahora Nación todavía es una organización de afiliados. Todavía no es un partido de militantes. Tener un partido de militantes es otra cosa, ¿no? Es otro compromiso. El partido de militantes sabe que como tiene que postular al gobierno, tiene que prepararse para hacer gobierno y no estar buscando al arquitecto de afuera. Debe tener arquitectos. Un partido de militantes tiene 3 obligaciones, como en la universidad: se educa, investiga y sirve. Se educa porque tiene que saber, oye, ¿qué hago con Tarata? ¿Qué hago con el agua? Luego investiga el tema del agua y cuando consigue la investigación, sirve. Ese es un militante. Se educa, investiga y sirve a su comunidad. El partido que logre eso es un partido que dura 200 años. Sí, pero es que ahora, lamentablemente, y no digo que eso pase en Ahora Nación y quizás tampoco pase en otros grupos políticos con jóvenes universitarios, pero hoy el militante quiere chamba. Sí, pues. Y antes no era así. Totalmente. El militante apoyaba, militaba, de ahí viene el término, ¿no? Hay que militar, hay que salir a hacer campaña, hay que salir a defender nuestra ideología, nuestra doctrina, para que los nuestros lleguen a ser gobierno. Hay un dato que me ha alentado mucho a mí, que un militante de Ahora Nación me dice, mire, aquí en Tacna, no voy a decir nombre, ¿ya? Pero me dice, aquí en Tacna todos hemos hecho, pero el que ha puesto todo, me dice, es José Ignacio, por decir un nombre cualquiera. Y me alegró que él se desprenda
porque pudo ponerse él, ¿no? Se desprende, o sus amigos, dijo, yo tengo que quitarme el sombrero, se ha ganado el respeto de todos. Cuando un partido tiene eso, ya no lo para nadie, pienso yo, porque yo le llamo a eso correlaciones, es una categoría que me estoy inventando ya, correlaciones espirituales de fuerza. La correlación material es, tú tienes 3, yo tengo 4, busco cómo ganarte. La correlación espiritual atraviesa tus barreras y las mías, y conozco un propósito superior, y entonces atraviesas todo. ¿Y usted fue militante de algún partido? No, eso me han preguntado a mí muchas veces. Yo siempre he sido allista. Yo no tengo carnet del partido aprista, ¿no? ¿No fue del ARE en la universidad? ¿O cercano al ARE? Cercano al ARE. Ya. Cercano a ARE. En el Callao, digamos. En el Callao. Y en ese área habíamos varios, ¿ah? Estaba el Chino Polay también. Ya, claro. Fue una bonita experiencia, recuerdo yo con mucho cariño esa experiencia. Después estuve en UPP. Ya. ¿En cuál UPP, pues? Porque también tenemos la de Henry Piz, es una, y hay otra que es la de Vega. La de Vega en sus inicios, cuando todavía era seguidor de Daniel Estrada. Ya. Cuando yo vi un cambio... Exalcalde del Cusco. Cuando vi un cambio, yo me retiré en silencio. Pero quiero contarle a propósito de la universidad, cómo es, ¿no? Había un rector, Jacobo Alcabez, a que yo guardo un segundo de silencio para rendirle mi homenaje y mi gratitud a él. Porque yo, dirigente, joven, revoltoso, atrevido, y entramos con unos estudiantes y me paré encima de su escritorio, y agitando ahí encima de su escritorio, y él me miraba, voy a hacer la posición, me miraba así. Pudo sacarme de la universidad, destrozarme. ¿Sabe qué hizo? Me mandó a un curso del Banco Central de Reserva para profesores, y yo fui al curso para profesores y me sentí tan mal que no sabía nada, y dije, tengo que estudiar. Jacobo Alcabez me cambió, me puso con mi realidad, me elevó la varilla y fue un maestro de maestros. ¿Y algún día se lo agradeció? ¿Llegó a decírselo? En vida no, lamentablemente no tuve la oportunidad. Desgraciadamente, ya fallecido, lo digo muchas veces. Cuando voy a la Universidad del Callao, donde me invitan como egresado, recuerdo siempre a Jacobo Alcabez. Ahora, cuando empezamos la transmisión, la entrevista, usted habló de Benito Juárez, ¿no? Pero él fue presidente. Sí. Y los que menciona usted no llegaron a ser presidentes. No solamente, sí, es cierto. Mencionar 4 no es mucho. Voy a contarle la historia, ¿ya? Si usted me lo permite. Mire, Benito Juárez ganó la guerra, fusiló al invasor, Francia, que era primera potencia mundial, cosa de la historia. Él se dio cuenta que tenía menos hombres y menos armas, y se fue, no dio batalla, astuto él. Y dijo, la presidencia de la República no es un territorio, la presidencia de la República está donde está el presidente, y le hizo guerra de guerrillas. Piérola, conocemos la triste historia, se fortificó cuando debió dejar la ciudad, irse a hacer guerra de guerrillas. Esa es la primera gran diferencia. Y Benito Juárez no la tuvo fácil. Los que quieran ver Netflix, ahí hay un documental que se llama Patria, y yo siempre lo cito, ¿no? Ese Benito Juárez tenía muchos defectos, pero tenía una sola virtud: llamaba a los mejores que él, ¿no? Y entonces llamó a un general que, como era mejor que él, escribía como los dioses, ¿no? Muy bonito. Entonces una frase de ese general decía: si cae un fuerte, construiremos otro fuerte. Si caen todos los fuertes, tomaremos las iglesias. Si caen todas las iglesias, cada casa será un fortín. Si caen todas las casas, aún quedará nuestra bandera hecha hinojos, y ahí estará la nación mexicana.
Y el que narra eso, dice el mexicano, hijo de la chingada, no se puede leer esto sin estremecerse. Y nosotros tenemos la gloria, maestro, de lo que es Tacna. Y no solamente eso, Túpac Amaru. A eso iba, me ha robado, o sea, usted me puso a Basadre, a Mariátegui, a Aya de la Torre y Víctor Andrés Belaúnde. Yo decía, pero en mi cabeza, y Túpac Amaru decía, aunque fue vencido, pero Túpac Amaru le dejó un ejemplo y una marca en el corazón y en la fortaleza de todos los peruanos. Sí, es cierto, pero hubo una distorsión con Túpac Amaru que yo pretendo recuperarla. ¿Qué distorsión hubo? No se reconoció, fue recuperado por la izquierda nada más, y la derecha nunca lo reconoció. Túpac Amaru recién llega a ser reconocido por Velasco. Claro, pues Túpac Amaru era empresario, comerciante, y como Ramón Castilla estaba en las fuerzas realistas. Por favor, si no es un pecado eso, al contrario, mejor, porque estando en el monstruo me salgo para atacarte. Es al contrario. Y en el caso de Túpac Amaru, yo digo, la grandeza de Estados Unidos, la independencia, que es en el mismo tiempo en que se levanta Túpac Amaru. Estados Unidos, su lucha de independencia es en el mismo tiempo de Túpac Amaru. ¿Por qué tiene éxito Estados Unidos? Por Francia, porque le puso todos los barcos y estuvo Lafayette. Túpac Amaru no tuvo. Si los franceses hubieran venido, Túpac Amaru hubieran triunfado. Muchas de las independencias latinoamericanas, americanas, es porque las potencias coloniales, tal cual, ¿no es cierto?, se peleaban los mercados. Tal cual. Si Túpac Amaru hubiera sido fortalecido por Francia, estaríamos contando otra historia. Pero bien, ¿pero qué cosa estoy levantando? Túpac Amaru no le pertenece a los Cuscos solamente, ni siquiera al Perú, ni siquiera a América Latina. Mire cómo piensa tú. Es más grande que América Latina. Túpac Amaru se debe a la humanidad, al mundo, porque no hay una familia en holocausto y en tortura como toda la familia de Túpac Amaru. Toda una familia. Pero, es cholo. Pero él llamó a los mestizos. Él fue empresario que se nos va a pagar cupo. Pero no lo convocan para una unidad nacional, no lo utilizan para la unidad nacional. Nosotros hemos acordado en el partido, o sea, que en nuestro pórtico estarán Pachacute en el centro, Micaela Bastía a la izquierda y Túpac Amaru a la derecha. Y luego Aya, Mariátegui y lo que hemos mencionado. Eso es lo que estamos construyendo. Supongo que ahí también entran Grau, Bolognesi. Claro. Por eso Ahora Nación, ¿no? Es decir, esta es la herencia. ¿Qué es Ahora Nación? Esta es la herencia. Pero ustedes centro izquierda y ellos no. ¿Y qué importa? Que también se lo lleve a la derecha, no queremos. No hay problema. Ojalá que lo hagan. Ahora, el APRA no ha estado al nivel de Aya. Y la izquierda no está al nivel de Mariátegui. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Creo que el personaje que hace la síntesis, ya vista la lectura, es Basadre. La gente no sabe que Basadre se declaraba socialista, democrático, y era un vector, ¿no? Porque Mariátegui era el teórico de la nación, ¿de acuerdo? Aya escribe muy poco sobre la nación, Mariátegui mucho. Y Aya escribe mucho sobre el Estado antiimperialista, y Mariátegui muy poco. ¿Quién en la síntesis? Basadre. Es el hombre que junta el Estado y junta la nación. El gran historiador, y le pertenece a Tacna. Don Alfonso, cuénteme qué más va a hacer acá en Tacna. ¿Cuánto se queda para el 28? Me quedo. Estamos 25, lunes se queda por lo menos hasta el jueves. Sí. ¿Ya? Quiero no ser egoísta. He venido con jóvenes del CEN para marchar como ciudadanos. Ya. Hemos dicho, por favor, no me saquen nada de Ahora Nación, ni siquiera los colores, con su camisa blanca y punto. Y marchamos como cualquier ciudadano. Quiero que vean. Usted sabe que van a llorar. Usted sabe que se van a estremecer. Si yo lo hablo y me estremezco, no, es la verdad de las cosas. A mí me cambió la vida. Para ellos es la primera vez que vienen. La primera vez. Ellos tienen que ver al pueblo vibrando en las calles.
y cantando. Bueno, hay que invitarlos a ellos a varias actividades que se van a desarrollar, pero principalmente esta. Estar temprano, el día 27, en la Plaza de la Mujer Tacneña, la ceremonia de la Mujer Tacneña, y luego discurrir detrás del pabellón nacional. Así es. Y participar de la actividad. Don Alfonso, gracias por visitarnos. A usted, muchas gracias.